¡Yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Que viva el rock and roll! Y ahora estamos en otra parte de tu estudio que realmente representa parte de lo que ha sido tu trayectoria de estos 50 años. Y lo que le falta todavía. Es como este cuadro que hizo un valedor, mira. La pared son puros nombres de rolas, hay de Oye, Cantinero, Los Minusválidos, una y otra vez, Triste Canción, Chavo de Onda, El Niño Sin Amor. Es así como que La Calavera de Alex Lora, con la Virgencita y la guitarra de la Y la guitarra emblemática. que avienta lechita para los niños, pero ahí ya se la habían desayunado, por eso no pudo. Ya no salió. Oye, Alex, y entrando en esta cuestión de la religión, sabemos que también parte de quien te ha acompañado en estos 50 años es la guadalupana. Ah, no. Siempre ha estado presente, pero realmente, ¿cómo es que se involucra? Porque para un rockero, pues la cuestión religiosa como que va muy aparte, ¿no? Contigo, tú lo adaptaste y realmente ha sido tu estandarte. Pues es que ella siempre me ha motivado, siempre yo antes de una tocada, antes de arroba 21, antes de cualquier cosa, me encomiendo a ella porque pues, ella es la que me concedió el milagro de poder dedicarme al rock and roll. Yo de chavito le pedía fervientemente que me concediera la gracia de poder ser rock and rollero. Y es un milagro que realmente esté cumpliendo 50 años de rock and rollear. Se dice fácil, ¿verdad? Pero Claro. ha pasado el tiempo de volada porque cuando te estás divirtiendo, cuando estás cotorreando, la raza se divierte y la cotorrea también y el tiempo se pasa de volada, como se pasa de volada aquí arroba 21, Exacto. estamos cotorreando. Es un programa de media hora. Y parece 3 minutos, Claro. se va el tiempo de volada cotorreando. La Virgen entonces para ti ha representado todo, es la que te ha dado estos 50 años de vida y los que faltan. Esto me lo regaló, y la salud para cantarle a la raza durante Claro. tanto tiempo. Esto me lo regaló un valedor, si te fijas, es la Virgencita de obsidiana. Entonces, pues ahora sí que siempre me encomiendo a ella porque es la que me ha dado la gracia de poder rock and rollear y es la que ha iluminado mi camino. Por eso le compuse su rola en donde toca la guitarra el maestro Carlos Santana. Y ahora esa rola la vamos a interpretar con la orquesta Esperanza Azteca este 13 de octubre en el Palacio de los Que se Deportes. espera un fiestón, que ya, como decías, ahorita tu domador anda en friega, anda coordinando todo el show. Ahora sí que ella es la que hace todo, está y coordinada cualquier cantidad de banda, los ensayos, todo cómo va a ser, es todo un rollote, cómo van a viajar y todo. Claro. Es un rollote, pero va a salir padrísimo y no cualquier día se cumplen 50 años de rock and rollar, es la fiesta, tiene que estar todo bien planeado. Realmente va, como tú lo dijiste, es algo que va a quedar marcado para la historia. Va a ser historia, vamos a hacer historia, toda la raza que va a estar rock and rollando con nosotros y todos nuestros compañeros músicos que van a estar rock and rollando con nosotros, vamos a hacer historia y todo el mundo quiere ser parte de la historia. Claro. Por eso todos quieren participar y diario hay más propuestas que, oye, yo también quiero entrarle, yo también le entro, pues ahora sí que bienvenidos todos. Todos somos parte de la fiesta, todos somos parte de la historia de 50 años de rock and roll de México para el mundo. Yo quisiera preguntarle a Alex, de todas las rolas de su repertorio que tiene, todos sus discos, ¿cuál es la rola que más lo describe? Que habla de su personalidad tal cual. Bueno, hay muchas rolas, como la de Todo Me Sale Mal, es un himno. Mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Es un himno. Y cuando era niño, mi jefa me dijo, quiero sentirme orgullosa de mi hijo. Es un himno también. Claro. Son rolas históricas, el boogie del trío. O sea, voy a platicarles lo que me pasó. El que quiera que oiga y el que no, pues no. Son rolas que describen al personaje literalmente. Ahora, Alex Lora, ¿cómo le gustaría ser recordado por todas estas generaciones de chavos de onda? No, pues ahora sí que para mí, en mi epitafio que dijera, así vivió y así rock and rolleó. Y así se nos va. Que me recuerden rock and rolleando en un escenario, echando desmadre y gritando, ¡que viva el rock and roll! Único personaje que realmente irreconocible en voz y en actitud arriba del escenario. Pues ahora sí que el personaje lo ha creado la raza y se ha hecho en base al rock and roll. O sea, no es lo mismo ahorita que estemos cotorreando el personaje que está aquí, que ya estando en un escenario
Se transforma, se vuelve loco. La raza te proyecta su energía y tú proyectas la energía de la raza, te conviertes en otro persona. Claro. Claro, sí. No es lo mismo Gaspar Enaine que Capulina. Exacto. No porque... es lo mismo Antonio Espino que Clavillazo. Oye, mi Alex, fue un placer haber platicado contigo. Gracias por recibirnos aquí en tu estudio. Siempre es un placer, siempre eres una persona que tiene el tiempo para los medios. Muchas gracias. 50 años de verdad, grande en el rock y estaremos en esa fiesta, no podemos fallar. Vamos a ser felices como estamos siendo felices aquí en @21, así que si quieren ser felices, chamacos, no se aparten de esta emisión porque le cuelga el chile a don Felipe. Ya está. Y bueno, amigos, no se les olvide escribirnos a través de las redes sociales que están apareciendo en pantalla, que son las de Capital 21, las de su servidor y las de El Tri de México. ¿Cuáles son? www.eltri.com. Muy bien. Y ahora sí, ya los dejamos con mi querido Chavarrock, que ya cierra este segmento. Un chavo con onda, 50 años de rock and roll, Alex Lora. Estamos contentos, pero estamos tristes porque ya se está acabando el tiempo y lo estamos cotorreando. Ya habrá una segunda parte, Pero no hay te más preocupes, tiempo, lo vamos a Felipe. negociar. Primero Dios nos preste vida. Claro. Exacto. Y bueno, Chavarrock, cerramos contigo. ¡Vámonos! Más prendido que el sol, más oscuro que la negra noche. Más profundo que el mar, más absurdo que la realidad. Más ardiente que el fuego infernal. 4 tiempos, tan sencillo, ¿no? Pues ahora sí que la música, mientras más sencilla sea, la raza más se prende y se identifica con ella. Lora, tú te has vinculado a mucha gente, por supuesto, son 5 décadas, 5 decenios de trabajo intenso, y luego hay relaciones que pudieran parecer perjudiciales o que no van a subir. No, pues me refiero, sobre todo en esta etapa tan gloriosa de los años 70, y de pronto se cruzan dos personajes como el Parménides y tú. Que en paz descanse mi maestro, pionero del periodismo musical, no solamente rock and rollero, sino musical, compadre del maestro José Agustín y en cierta forma también maestro del maestro José Agustín, grandes escritores los dos. Fue para mí una influencia básica porque él, cuando iba a mi casa, porque cuando se divorció mi jefa, Ajá. más bien cuando se volvió a casar mi jefa, entonces yo me quedé a vivir en el depa donde vivía con mi jefa. Entonces sabía el maestro que si llegaba a las 2, 3 de la Ahí estaba mañana, libre. pues nos poníamos a oír discos y a tomar caguamas y estábamos ya y me decía que el blues y que oye esta rola y todo. Y entonces él fue el que me dijo, ¿por qué no inventas tus rolas mejor en español? Sería mucho mejor para la raza y para ti sería más fácil. Porque antes inventaba rolas pero en inglés, ¿no? Y Ajá. toda la banda, todos los grupos teníamos nombres en inglés y la onda era, ahora sí que la onda chicana. Entonces, motivado por el maestro fue que inventé, la primera rola que inventé en español fue esa de... Oye cantinero, sírveme otra copa por favor. Quiero estar borracho, yo quiero sentirme de lo peor. Quiero tomar mucho para olvidar. Una gran rola, ¿no? Que trae este espíritu de José Alfredo, ¿no? Es la Pero onda- ubicado ya Sí, en lenguaje de claro. joven, ¿no? Y también es el romanticismo de Juan Gabriel Ah, claro. y la libertad que nos ha dado Alex Lora. Ah, Eso claro, también sí, es real. porque es ¿no? en la Con sus identidad, canciones. va en la identidad de nuestra raza, sí. Porque, pues es como los rock and rolleros, somos destrampados, escandalosos, fachosos, pero también somos románticos, porque si no los Beatles nunca hubieran sido los Beatles. Claro. Y Lora, y te pones a cantar que vivir en México es lo peor, nuestro gobierno está muy mal, cuando no se podían cantar esas cosas. Esa rola la inventé precisamente porque llegó a mi casa Parme con el disco que grabó Alfredo Díaz Ordaz, que en paz descanse mira. también, Ajá. en donde tenía pues a los músicos de todas las bandas, de Peace and Love, de Love Army, del Ritual, de La Tinta Blanca acompañándolo. Y entonces me dijo el maestro, si yo fuera rock and rollero, inventaría una rola de esto. Tú inventa una rola de eso. Por eso fue que inventé la de... Y las tocadas de rock ya no las quieren quitar. Ya solo va a poder tocar
composición se va transformando y va entrando. Que es un himno. Sí, es pues un himno, pero o sea, al tiempo sí se va motor de transformando, vida, sí, como pues. dices, compadre, porque los personajes han ido cambiando, ¿no? O sea, por decirte ahora, dice, ya las tocadas de rock ya no las quieren quitar, ya solo van a desbarrar los hijos de Telerisa. Y toda la raza les manda un saludo muy cariñoso a sus jefecitas, pero eso no lo podemos hacer ahorita porque mi mamá está grabando @21, pero precisamente. como te decía, todo sucedió en el 68 y esta canción pues, va dedicada para el mero mero de la bronca del 68, ¿no? Claro. Entonces, estas canciones tienen un porqué de existir, no son canciones nada más a lo güey. Por eso es que la raza las ha mantenido en su corazón durante 50 años. Y así ha sido estos 5 decenios, que no has parado de componer, no has parado, sigues haciendo rolas, unas buenas, unas malas, unas que gusten, unas que no gusten. Ahorita unas... el nuevo álbum, Nacimos para rodar y me vale madres, son 2 rolas, Nacimos para rodar, dedicada para los bikers, mira. y me vale madres pues porque siempre me ha valido madres, pero ahí viene la rola dedicada para Donald Trump, la rola del arco iris, la rola de los atletas con capacidades especiales, la rola de los 43, la rola del gasolinazo, la rola de las mamás. Un cronista de O sea, son lo que rolas sucede en la de ciudad, actualidad en el país. inmediata. La misma raza me dice, inventa la rola de tal o cual cosa. ¿Y qué rola te has inventado para ti? Ah, no, pues todas son para mí. Pero una Cuando era niño, mi jefa me dijo. Bueno, mente lo que era, por supuesto, ¿no? Es autobiográfica. Y que además las has hecho en 2, 3 versiones diferentes, ¿no? La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Es un himno, es como cuando fue el aniversario 45, Ajá. tocamos 5 horas y cuarto. Y al final de la tocada un valedor me dijo, oye, ¿por qué no tocaron eso de todo me sale mal? Y pues es que ahora todo nos salió bien. Lora, son 50 años, te digo, te has involucrado con mucha gente y mucha gente se ha acercado a ti. ¿Qué pensamiento tienes para toda esta gente? El Oso Milchorena, el Charlie Hauboggel, el Cóndor Mancera, Ernesto de León, todos los músicos que han somos formado parte de la tu vida. historia. Todos somos parte de la historia. Ahora que es el aniversario, lógicamente tenemos que dedicarles la fiesta de los 50 años, el 13 de octubre en el Palacio de los Deportes, va dedicada para todos, para los que están en este momento aún y para los que ya se nos adelantaron, que tú sabes que, pues ahora sí que cuánta raza no quisiéramos que estuviera aquí, pero ya está allá arriba también en su propio rock and roll. Entonces, todos tuvimos que proponer una parte para que se dieran 50 años de rock and roll de México para el mundo. O sea, sin el esfuerzo conjunto de todos, pues nunca se hubiera logrado. Pues muchas felicidades, Muchas Alex. gracias, Un chavo muchas de onda gracias. sigue siendo, carnal. Me da mucho gusto, la neta. Y pues, tócanos esa rola, ¿no? Tenemos que aventarnos eso. Bueno, nos despedimos. Esto fue @21, un chavo de onda aquí con el maestro Alex Lora. Yo soy Chavarrock, Chava- en Twitter, Chava-Rock en Twitter, Chavarrock oficial en todos los demás. Y vamos con el maestro Alex Lora. No importa si es en un concierto o en una audición, yo siempre me siento contento en el reventón. Me pasa a cotorrearme, chavas, cuando a las tocadas voy. Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll. Ay, pobres de los viejos, ellos no lo pueden entender. Que soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll. Me gusta oír a la guitarra cuando empieza a llorar. Me gusta oír la batería redoblar. Siento que el cuerpo se me enchina y que las piernas me empiezan a temblar. Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll. Ay, pobres de los viejos, ellos no lo pueden entender. Que soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll. Te digo que pobres de los viejos, ellos no lo pueden entender. Que soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll. Te dije que la grabaras, mamá.
Focus, get your teeth smoke.